Dios la bendiga en esta noche a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es el pastor Indalecio del Valle, junto a mi esposa Judith del Valle, pastoramos la iglesia Remazo de Paz. En este momento mi hija Ruthie está al lado mío, ella y yo vamos a hablar esta noche del tema de la transición de la Pascua. Y yo los invito a ustedes a que ustedes busquen 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 en adelante, del 7 al 8 vamos a estar leyendo esa porción bíblica. Esperamos que esta noche usted sea edificado a través de esta palabra que vamos a hablar, este estudio, que sea edificación para usted y que usted use la escritura. No cierre la Biblia, déjela abierta porque vamos a tocar algunas partes bíblicas que yo quiero que usted entienda a través de las partes bíblicas que vamos a tocar lo que queremos hablar esta noche, esa transición que ha ocurrido en la Pascua. Y yo espero que ustedes tengan su Biblia a mano. Estoy dando oportunidad para que usted busque su Biblia y usted siga con nosotros para que usted pueda entender lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de asuntos bíblicos y asuntos históricos acerca de la Pascua. Sí, 1 Corintios, capítulo 5, de versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Padre, en el nombre de Cristo te presentamos esta palabra que hemos leído. Mira el tema que vamos a hablar, la transición de la Pascua, pidiéndote, Señor, que tú ministres a cada vida en esta noche a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, que tu Espíritu le dé el entendimiento, Señor, a cada persona para poder comprender el tema de esta noche, Padre amado, que tú te glorifiques como solamente tú lo sabes hacer, Padre. Y que podamos, Señor, hablar palabras, Dios mío, que edifique, Señor Padre Celestial, a los oyentes. En el nombre de Cristo te damos gracias, mi Dios. Amén. Quiero decirle que nosotros no estamos dando cultos en el templo, estamos en las casas a través de las redes sociales Zoom, estamos dando nuestros cultos de oración, nuestra vigilia, vamos a tener nuestro servicio el jueves, vamos a tener la escuela bíblica por Facebook Live, vamos a tener también la oración, vamos a tener el viernes, que lo vamos a hacer en vivo a través de las redes sociales Zoom, vamos a tener testimonios, oración, y el domingo vamos a tener nuestro culto evangelístico a las 3 de la tarde, cuando de las 3 a las 2 tenemos nuestra hora de oración. Y el tema que tenemos en esta noche es acerca de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua lo que quiere decirle es pasar sobre, y tenemos que retornarnos al capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando ustedes saben que Dios envió 10 plagas, y en la última plaga era la muerte de todos los primogénitos, de los animales y los seres humanos que habían en Egipto. Y para Dios no matar o sea, para que el ángel dijo a no matar a los primogénitos de Israel, tenían que ellos hacer la Pascua. En esa Pascua tenían que sacrificar un cordero, y la sangre del cordero la tenían que poner en el dintel de la puerta de los postes, lo cual ellos hicieron para que no murieran los primogénitos de ellos. Y ustedes saben que la Pascua tiene muchos símbolos que llevan al Nuevo Testamento, que llevan a Jesucristo. Y nosotros vamos a hablar un poquito de esos símbolos. Usted sabe que la Pascua, al principio, la Pascua era celebrada por toda la familia. Hoy día, pues, la Santa Cena, así que se le llama, solamente los adultos que están bautizados en agua, que están bien con el Señor, son los que la pueden tomar. Pero en aquel entonces, toda la familia tomaba la cena, los abuelos, los padres, los niños, los tíos, toda la familia tomaba la cena, se reunían todos para tomar la cena del Señor. Y la cena tiene el símbolo de protección, porque la Pascua fue hecha con el propósito de proteger al pueblo de Israel para que no le alcanzara la muerte cuando el ángel pasara por ahí, matara a los primogénitos, no los alcanzara. Y también es símbolo de Cristo, tiene muchos símbolos la Pascua. Y la Pascua también nos habla a nosotros de preservación, porque Dios preservó la vida del pueblo de Israel. También Él preserva nuestra vida a través de Jesucristo en los momentos más difíciles. Y en estos momentos nosotros estamos pasando por un momento bien difícil, que es el momento del coronavirus, y usted tiene que mantener su confianza en Dios. Si Dios permite que usted muera, amén, se va con el Señor. Si Dios permite que Dios le dé la salud, amén, usted lo acepte como Dios quiera que suceda. Pero tiene que entender que la Pascua habla de preservación, de protección. Dios está con nosotros como poderoso gigante y no podemos olvidarnos de eso. También la Pascua es llamada en Éxodo 34:25,
y Juan 13:1 como la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, en su comienzo, Dios dijo que la celebraran en el mes de abril, y iba a ser el primer mes del año religioso de los judíos. Y iba a ser celebrada en el día 14, luego, después del cautiverio. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue el cautiverio por 70 años. Después del cautiverio, el nombre del mes se llamó Nisan. Ustedes saben más o menos entre marzo y abril que se celebra la Pascua. Según Nehemías 2:1, pues ahí se le empieza a dar otro nombre a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, hermano, es una de las fiestas que contiene muchos asuntos que son proféticos, que son tipos. Como ejemplo, el tipo es una sombra o figura que proyecta una verdad histórica. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos habla de diferentes asuntos. Por ejemplo, la serpiente de bronce. Yo estoy seguro que ustedes han leído la serpiente de bronce. O sea, que el pueblo de Israel enojó a Dios un momento, y Dios se enojó con ellos de una manera grande, que le envió serpiente que nos mordiera y morían. Ellos pidieron misericordia, y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, y aquella persona que había sido picada o mordida por la serpiente podía mirar a la serpiente de bronce y Dios lo sanaba. Cristo usó este asunto histórico de la serpiente de bronce, y dijo: de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. O sea, es un tipo de Jesucristo. La roca que botó agua cuando Moisés la golpeó la primera vez, cuando pasaron el Jordán, que vamos a pasar a la tierra prometida, el día de la expiación, la Jerusalén nos lleva a nosotros a una Jerusalén mejor que Dios tiene. Bueno, el tipo predice una verdad que se proyecta en el Nuevo Testamento. O sea, ustedes saben que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía hay profecías que no se han cumplido, pero las que se cumplieron se cumplen en el Nuevo Testamento, y la mayoría de ellas se cumplen en Cristo Jesús. Usted puede buscarlo en Hebreos 9:9, que habla de la sombra de las cosas celestiales, en Hebreos 8:5, que habla de la sombra de los bienes venideros, Hebreos 10:1. Hay varias partes bíblicas. El escritor del libro de los Hebreos saca tiempo para hablar de esta sombra, de esta figura que hay en el Antiguo Testamento, especialmente en los asuntos del tabernáculo, las leyes, que refleja más allá de lo que se ve. Y gracias a Dios que algunos escritores bíblicos nos dieron luz en unas partes bíblicas del Antiguo Testamento, que si no fuera por eso no las entendiéramos. Entonces tenemos que entender que la fiesta de la Pascua, como dije anteriormente, la fiesta de la Pascua es símbolo de Cristo, pero nos indica a nosotros que la familia la celebraba, y eso nos da a nosotros el símbolo, o nos lleva a la que Cristo, hermano, murió por toda la humanidad, quiere salvar a toda la humanidad. Cuando se celebró la Pascua, Cristo salvó a todos los que eran de Israel, ninguno de ellos pereció, ninguno de ellos murió. Y hoy día, como dice Juan 3:16, que Dios al mundo de una manera especial, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la Pascua tiene otros elementos muy importantes, como el macho de cabras o de oveja, que tiene que ser sin defecto, y representa a nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Pedro 1:19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el cordero que iba a ser sacrificado era símbolo de Jesucristo, que Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero que se usaba en la Pascua era símbolo de Jesucristo, nuestro Cordero que murió en la cruz para derramar su sangre, para morir por nosotros, para darnos vida eterna. Y la cosa es que era sin contaminación. Eso quiere decir que era sin pecado. Cristo no tuvo pecado en ningún momento. Dice que el Cordero, otro tipo que hay, que el Cordero fue inmolado entre las dos tardes. Creo que dice eso, entre el atardecer y el anochecer era inmolado el Cordero. Y Cristo, si ustedes lo han visto en la Escritura, ya a las 3 de la tarde estaba en el madero y murió antes del oscurecer. Cristo murió. En Deuteronomio 16:6 dice: sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificará la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. O sea, ahí vemos claramente cómo es que Dios había establecido que se celebrara la Pascua. Entre la tarde, caída de la tarde y la puesta del sol, era que había que hacerlo, era que había que sacrificar el cordero, hacer la Pascua. Entonces, más o menos, Cristo murió entre 3 y 6 de la tarde, porque ahí le dice que la hora novena, que es las 3 de la tarde, Cristo estaba en el madero y ya estaba cerca de la muerte. Otro tipo que tiene la Pascua es que la sangre es símbolo de vida. Usted sabe que el Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre.
y la sangre de ese cordero era tipo de la sangre de Cristo. Y esa sangre, hermanos, protegió al pueblo de Israel, porque al poner la sangre en los dinteles y en los postes, esa sangre protegía al pueblo de que los primogénitos de los animales y de las personas no muriesen. El ángel veía la sangre y no podían hacer nada. De la misma manera, hermano, cuando esa sangre de Cristo, hermano, es tan poderosa que nos cubre a nosotros, esa sangre de Cristo, hermano, nos limpia de todo pecado, nos redime. Esa sangre de Cristo trae perdón, salvación, vida eterna. Mire, esa sangre de Cristo hace por nosotros que cuando el diablo ve que la sangre de Cristo nos cubre a nosotros, hermano, el diablo no nos puede tocar, no puede hacer nada contra nosotros, porque esa sangre, hermano, está sobre aquellos redimidos que han sido aceptados a Cristo, que han sido limpiados con la sangre de Cristo. Como dice Efesios 1:7, en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre y perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Hermano, es maravilloso que esa gracia de Cristo nos haya alcanzado a nosotros, hermano, para ser rociados, como dice 1 Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios por eso maravilloso. Otro tipo que tiene la Pascua es la carne que era quemada asada. Y la cosa es que la carne era quemada asada y toda la noche tenían que comer lo que podían comer, y si quedaba algo por la mañana tenían que botarla para que no se pudiera, se corrompiera. Entonces, Cristo, hermano, ofreció su carne. Cristo, hermano, no se corrompió en esos 3 días que estuvo en la tumba, y la carne había que quemarla para que no se corrompiera. O sea, en ese proceso es símbolo de que el cuerpo de Cristo no se corrompió, no se dañó, como dice Hechos 2:27, la carne de Cristo no vio corrupción, sino que se preservó, porque ustedes saben que después de 3 días de muerto el cuerpo se corrompe, el cuerpo empieza a coger el gusano que anda dentro del cuerpo de uno, sale y corrompe la carne y se daña, pero Cristo no vio esa corrupción. Entonces la carne, esa carne asada, es símbolo de Cristo, que es nuestra salvación. Dice Juan capítulo 6 versículo 54, el que come de mi carne y mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Cuando Cristo le estaba hablando a estos discípulos que lo seguían en el capítulo 6 de Juan, esta gente estaba molestos, turbados, porque dice, ¿cómo es posible que vamos a comer la carne de él? Porque tú sabes que es imposible, pero ellos no entendían que Cristo le estaba diciendo el que lo aceptara a él, su sacrificio, el que fuera limpiado con su sangre, ese era el que iba a tener vida eterna. Ellos no lo entendían. O sea, la carne asada representa la carne de Cristo que fue ofrecida para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. El fuego, hermano, porque la carne tenía que ser asada, era con fuego, es símbolo de purificación. Malaquías 3 y santificación. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. O sea, el fuego purifica. El fuego quita las impurezas. Entonces, ese sacrificio que Cristo hizo en nosotros quita las impurezas nuestras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa cuán pecaminoso usted haya sido, no importa cuántas cosas malas usted haya sido. Cristo, cuando usted viene a Cristo, dice la palabra en Malaquías, capítulo 7, versículo 19, que Él echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Hermano, tenemos que tener confianza en Él, porque con Cristo, hermano, nosotros somos purificados, somos santificados. Y hay otra parte en el asunto de la paz, con el asunto del cordero, que es que los huesos del cordero no podían ser quebrados. Tú sabes que muchas veces nosotros, pues, ahora que tenemos el air fry, nosotros ponemos a las alitas y las cocinamos bien buenas, bien tostaditas, y le comemos el hueso y nos mordemos y nos lo comemos, ¿verdad que sí, Ruti? Nos lo comemos. Pues el hueso, aunque usted hubiera tenido carne en ese entonces, no podía triturarlo, no podía quebrantarlo. Eso es un símbolo de que los huesos de Cristo no fueron rotos, no fueron quebrantados, como dice Salmo 34:20 y Juan 19:36. O sea, que vemos los diferentes símbolos que hay en la Pascua que se reflejan hacia Cristo. Nosotros vamos a hablar más adelante, no en el día de hoy, en otro día, vamos a hablar de las profecías, vamos a hablar de Mateo 24 y otras cosas más interesantes que tienen que ver con otros asuntos que van relacionados con Cristo. Otro asunto importante es que nos lleva a Jesucristo es los panes sin levadura. Los panes sin levadura en la Pascua eran símbolos de la carne de Cristo sin pecado. Cristo no pecó, como dice la palabra de Dios, que Él nunca pecó, que Él nunca cometió una falta, como dice en Hebreos 4:15,
que Él se compadeció con nosotros, Él se ofreció a nosotros, que nunca conoció pecado. Y es el Cristo sin pecado, el símbolo, y también la levadura es símbolo de la falsa doctrina, de la doctrina que tenían los fariseos y los escribas, que era mala. Por eso en el versículo que leímos anteriormente dice, limpiaos pues de la vieja levadura, tenemos que limpiarnos del pecado y tener una nueva masa en Cristo Jesús, somos nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la manera vieja de pensar, la manera vieja de actuar, aquellas cosas malas que hacíamos ya no existen y Cristo nos hace nueva criatura. Dice, somos sin esa levadura, ya no tenemos esa levadura, sino tenemos una nueva masa que es en Cristo Jesús, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que cuando celebremos la Pascua, dice aquí que no, la celebremos no de la manera que hacíamos antes, que era con ron, con cerveza, con cigarrillo, en droga, y hacíamos cuantas cosas nos venían en gana. Pero mira, hermano, dice que la celebremos con levaduras, no con levadura de malicia, sino, hermano, con sinceridad, con verdad en Cristo Jesús. Otro punto importante que vemos en la Pascua es las hierbas amargas. Las hierbas amargas, hermanos, son símbolos del sufrimiento que tuvo Israel en Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando creció y murió un faraón que no conocía al pueblo de Israel, el nuevo faraón se puso celoso, se molestó porque el pueblo crecía, se veía más fuerte que ellos y empezó a esclavizarlos y a abusar de ellos. Los sufrimientos también, las hierbas amargas son también sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo desde que estaba en el Getsemaní hasta que murió, y los sufrimientos de la iglesia representan también. Entonces, una de las cosas también que Dios le indicó, que ellos tenían que estar vestidos, los lomos, sus calzados, que tenían que tener calzado, y esto es símbolo de preparación y firmeza. Nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, para poder estar preparados para la venida de Cristo, tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Entonces, en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto, lo que quiere decir preparación para tener una mejor consistencia. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en la palabra, nos preparamos en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, en la presencia de Dios, hermano, nosotros tenemos una consistencia contra todo aquello que venga contra nosotros. Nada nos puede detumbar, nada nos puede derribar, nada puede hacernos daño, porque estamos en Cristo firmes, buscando su presencia, porque estamos sumergidos en Cristo, estamos a los pies de Él. También tenemos que entender que el jugo de uva que se usaba en los días de la Pascua era símbolo de la sangre de Cristo, símbolo de redención, como hemos mencionado anteriormente, y nosotros somos librados de la muerte porque tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Los judíos tenían la esperanza de que cuando se pusiera la sangre en el dintel, el ángel de la muerte no iba a matar a sus primogénitos, ni de los humanos ni de los animales. Y nosotros tenemos la esperanza, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Entonces tenemos la esperanza de que a través de Cristo, por fe, vamos a ser salvos, vamos a entrar al reino de los cielos. La salida de Egipto es símbolo que hemos salido del mundo, hemos salido de la esclavitud del pecado, de la opresión del pecado. Ya Satanás no tiene dominio sobre nuestras vidas, como los egipcios no tenían dominio sobre el pueblo de Israel más, así tampoco Satanás tiene más dominio sobre nuestras vidas, porque somos libres por Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de la primera transacción. Vemos cómo era la Pascua originalmente, como Dios la instituyó en su palabra. Pero cuando llegó el momento de Cristo morir, que se estaba acercando la muerte de Cristo, instituyó la Pascua para la iglesia, lo que le llamamos nosotros la Santa Cena. Y la Santa Cena, hermano, cuando Cristo la celebró, tenía cordero, tenía pan, tenía jugo de uva, tenía hierbas amargas. Y fue establecida 2 días antes de la Pascua, porque la noche que, como dice la palabra, la noche que Cristo fue entregado, Él fue que instituyó la cena para su iglesia. Ahí vimos una transacción. Cristo creó algo diferente, pero fue para la iglesia de Él que venía para adelante. Entonces, quiero que ustedes observen que la fiesta pascual bíblica, la que celebraban los judíos y la que Cristo instituyó, no tenía conejos. Ahí la Biblia no dice que no había ni un conejito. No dice que había un huevito allí. No había ni huevo ni conejo. No, lo que había eran cabras u ovejas, habían panes y levadura, hierbas amargas, jugo de uva y carne asada. Pero no había huevos ni conejos. Si no había huevos y conejos, nosotros no necesitamos huevos y conejos en la Pascua de nosotros. Entonces, hay una segunda transacción. Y es que para el año 325 después de Cristo, los líderes cristianos se reunieron todos
en el concilio de Nicea, en Bitinia, en el palacio de verano del emperador Constantino, y hablaron diferentes asuntos bíblicos, diferentes asuntos doctrinales, y entre ellos decidieron, ese concilio duró del 20 de mayo hasta el 25 de julio, era muy larga la reunión que tuvieron, por muchos días, y ellos decidieron crear una Pascua diferente a la de los judíos. Ellos decidieron crear algo diferente porque ellos no querían celebrar la Pascua con los judíos, porque ellos decían que los judíos era indigno celebrar la Pascua con los judíos, porque los judíos habían matado a Cristo y se ensuciaron sus manos matando a Cristo, que ellos no podían compartir con los asesinos de Jesucristo. Por eso ellos decidieron crear una Pascua diferente. Entonces ellos le quitaron todos los elementos de la Pascua. Los panes sin levadura se lo quitaron, le quitaron el cordero asado, le quitaron las hierbas amargas, y ellos decidieron que ellos iban a celebrar en un día en específico, y ese día iba a ser domingo que lo iban a celebrar. Ellos incluyeron otros días, viernes y domingo, en la fiesta. Ellos decidieron que entre el 21 de marzo al 25 de abril, cuando viniera la primera luna llena en primavera, ellos iban a celebrar la Pascua en un tiempo diferente al de los judíos. Un hombre que se llamó el Papa Gregorio I sugirió que todos aquellos paganos era más fácil que se convirtieran a Cristo si se les dejara que ellos celebraran sus prácticas y costumbres paganas, y así era más fácil convertirlos y que ellos pudieran más adelante que se dejaran las malas costumbres. Pero lamentablemente no se quitaron las malas costumbres, siguieron con las malas costumbres entraron dentro de la iglesia. Entonces, hay una pregunta que yo voy a hacer: ¿realmente Cristo murió un viernes en primavera? Y por ahí que vamos a ver, quizás alguno pues tenga controversia de esto, pero no importa, vamos a hablar de este asunto. ¿Qué día Cristo murió y qué día Cristo resucitó? Está claro y sabemos claramente que Cristo murió en una primavera, que murió en una Pascua. Sí, es verdad, eso es una cosa que no podemos cambiar. Pero entonces, al crear una nueva Pascua, en la transición, se crearon 2 días para poder decir que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Pero realmente fue así que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Esos 2 días fueron 2 días que son paganos. La hermana Ruthie va a explicar más adelante de eso. Pero la Biblia dice, si usted observa, de viernes entre 3 y 6 de la tarde a domingo, no hay 3 días y 3 noches. Y Cristo dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuente usted, Cristo dijo en Juan 9:11-9, dice, no tiene el día 12 horas, o sea, un día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Y si usted cuenta 3 días y 3 noches, son 72 horas literalmente que tiene esos 3 días. 3 noches de 12 horas y 3 días de 12 horas. O sea, de viernes de 3 de la tarde, entre 3 y 6 de la tarde, no se sabe exacta la hora que murió Cristo. A domingo en la madrugada no hay 3 días y 3 noches. Es imposible que haya sido un viernes. Pero para que se pudiera cumplir esta profecía, Cristo tiene que haber muerto un miércoles. Te dice, miércoles, Pastor Lindale, eso sí, miércoles. En Marcos 15:34 dice que a la hora novena Jesús clamó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduce Dios mío, porque me ha desamparado. Y más adelante, no se sabe cuántos minutos más, 1 hora más, no se sabe, Cristo muere. Entonces, el problema aquí está en el día de reposo. ¿Por qué se celebra la muerte de Cristo el viernes? La confusión está en el día de reposo. Porque la gente cree que el día de reposo era sábado. Entonces, si fue sábado el día de reposo, Cristo tiene que haber muerto viernes. Son los que llegaron a esa conclusión. No usaron la Biblia para esto, sino que ellos llegaron a la conclusión porque decía día de reposo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál día de reposo Dios le llama día de reposo a una santa convocación y no hace ningún trabajo? Ustedes tienen que entender, aquellos que han leído la Biblia, que el día de reposo semanal no era el único día que había en la Biblia. Que todos los días de fiesta tenían sus días, eran días de reposo. Por ejemplo, la fiesta pascual era día de reposo, era una santa convocación.
El primer día de los panes de levadura eran día de reposo, Santa Convocación. El séptimo día del día de reposo era Santa Convocación. Y todas las fiestas de los judíos, si eran más de un día, el primer y el último día eran Santa Convocación, eran días de reposo. O sea, hay un día de reposo semanal y hay días de reposo que son anuales. Y esta parte, los teólogos, los exégetas, se olvidaron de consultar a la Biblia. Y vamos a ir a lo que dice la Biblia. Miren, la Biblia dice que Cristo murió víspera del día de reposo. Lo vemos en Marcos 15, 42, cuando dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era la preparación de la Pascua, o sea, estaban en la preparación de la Pascua, y al entrar la tarde, a caer la tarde, a las 7 de la tarde, entraba la Pascua. Entonces la Pascua era día de reposo porque era víspera, el día que murió Cristo, el que estaban preparando la Pascua era día de víspera de la Pascua. En otra parte bíblica dice que Cristo murió durante la preparación de la Pascua. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. En Lucas 23:54 dice lo mismo, día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y el problema está ahí, el día de reposo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué día de reposo era ese? En esa semana que murió, que se celebró la Pascua, en esa semana, si tienen preguntas, sí, pueden hacer preguntas, enviarlas, sí. En ese día, en esa semana pascual y toda la semana pascual, cuando los judíos celebran, hay 3 días de reposo, 3 días. ¿Y cómo va a pasar el pastor? Sí, 3 días de reposo. Bíblicamente, nosotros tenemos que ir, yo quiero que usted busque la Biblia en Levítico 23, le va a dar tiempo que la busque, Levítico 23, que nos dice a nosotros que hay otros días de reposos que no son semanales. El séptimo día de la semana no era el único día de reposo que había. Había otros días de reposo, como he dicho anteriormente. Estaban los anuales y los semanales. Y cuando el semanal chocaba con el anual, entonces había más de un día de reposo en la fiesta de los judíos. En Levítico 23, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones. Todas las fiestas eran proclamadas como santas convocaciones. Dice, entonces cambia, hay un cambio. Dice, 6 días trabajará, mas el séptimo será día de reposo. Es el Sabbat, el día del sábado, el día de reposo semanal. Entonces, más el séptimo día será día de reposo. Y entonces el día de reposo era llamado santa convocación y ningún trabajo haréis. El día de reposo es de Jehová, día de reposo de Jehová. O sea, que cuando se decía día de reposo, era una santa convocación y era un día donde no se trabajaba. Toda la fiesta de los judíos, especialmente la Pascua, no se trabajaba, era día de reposo. El primer día de los panes de levadura no se trabajaba. Si usted lee la Biblia, el día séptimo, la fiesta de los panes sin levadura eran 7 días. Y el séptimo día no se trabajaba. O sea, esa semana que murió Cristo, se celebró la Pascua, que era un día de reposo. Inmediatamente acabó el día de reposo, seguía el día 15, el 14 era la Pascua, el 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, día de reposo también. Al acabarse la fiesta de los panes de levadura, empezaba el día de reposo semanal, hacía 3 días de reposo. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuál día de reposo se está refiriendo cuando dice que era víspera del día de reposo? Se está refiriendo al día de reposo pascual, al día de reposo anual de la Pascua, que no se trabajaba, se está refiriendo a eso. Entonces viene la confusión, como dice de reposo. Entonces los líderes cristianos del 325 después de Cristo dijeron, vamos a ponerla viernes porque era un día de reposo, pero no tuvieron en consideración que habían 3 días de reposo y que ese día de reposo que la Biblia dice era el día de reposo pascual. Entonces bíblicamente la Pascua es un día de reposo. Mira cómo dice Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaré a su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. O sea, la Pascua es una convocación santa. Y si usted ve el versículo 6 en adelante, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, que seguía la Pascua. 7 días comerás pan sin levadura, y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de haréis. O sea, el primer día de la Pascua, hermano, era día de reposo. La Pascua era día de reposo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era día de reposo también. Claramente la Biblia nos dice a nosotros que habían 3 días de reposo. Claramente la Pascua,
el primer día de los panes sin levadura y el reposo semanal, el sabbat semanal, que eso es una de las cosas que era toda la semana que se practicaba. Otra cosa importante que quiero dejarles saber, la Biblia dice que después que pasó el día de reposo o la preparación de la Pascua, al otro día, que era día de reposo, se reunieron todos los sacerdotes. Y miren lo que ellos hicieron. Dice Mateo 27:62, búsquelo. Mateo 27:62 dice, al día siguiente, Cristo murió el día antes, era la preparación de la Pascua, entonces estaban en el día de reposo pascual. Entonces al día siguiente, dice que después de la preparación de la Pascua, el día que Cristo murió, se reunieron los principales sacerdotes y todos los fariseos ante Pilato. Y les manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Fíjense que ellos no dicen hasta mañana, porque si Cristo murió viernes y el día de reposo que dicen ellos era el que seguía, el que dice la Biblia, espera el día de reposo. Entonces, ¿por qué ellos no dijeron mañana, sino dijeron hasta el tercer día? Eso significa que faltaban 2 días más para que ellos esperaran que Cristo resucitara, como ya había dicho, y tenían que proteger la tumba de Cristo, no solamente ese día que se reunieron, que era víspera de la paz, era reposo pascual, después venía el día de los panes sin levadura, y después venía el día de reposo regular, que eran 3 días. Dice hasta el tercer día, no dijeron hasta mañana, sino hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Qué curioso que los principales pues no dijeron mañana, sino dijeron hasta el tercer día. Entonces, si el día que murió Jesús, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los líderes, fue viernes y sábado, y ¿por qué ellos no dijeron que fuese asegurado hasta el día siguiente, sino hasta el tercer día? Claramente la Biblia nos dice a nosotros que Cristo no murió un viernes y que había 3 días de reposo. Y la confusión está en el día de reposo. Déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo murió, sí, una fiesta pascual, resucitó, sí, 3 días, 3 noches, como dice la Biblia. Señor Jesucristo se levantó de los muertos, nosotros lo creemos, pero no creemos que fue viernes, porque no es bíblico, porque claramente por medio de la vida podemos probar que habían 3 días de reposo y que el día de reposo que estaba ahí no era el día de reposo semanal como la gente estaban especulando, creían, sino que era el día de reposo pascual. Después venía el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura el primer día, y después venía el reposo regular de la semana, de la semana. Después, hermano, de estos 3 días fue que Cristo resucitó. Y la cosa es que Cristo no resucitó un domingo. Es imposible que haya resucitado un domingo. Tiene que haber sido sábado entre 3 y 6 de la tarde. De acuerdo a lo que estamos hablando, de acuerdo a los asuntos bíblicos, a los textos bíblicos que hemos tocado, que había 3 días de reposo, que no un día de reposo, sino 3 días de reposo que había. Y déjeme decirle que la Pascua judía, hermano, y la Pascua que Cristo estableció, nos habla a nosotros del pecado de sus consecuencias, nos habla a nosotros de perdón, de limpieza, de borrar el pecado, nos habla a nosotros de reconciliación, nos habla a nosotros de una oportunidad de escapar de la condenación eterna, nos habla a nosotros de la separación y acercamiento a Dios, nos habla a nosotros de la necesidad de una expiación, nos habla a nosotros que tenemos que ser transformados del pecado, nos habla a nosotros de una victoria y liberación del pecado, y Cristo fue el único que podía realizar la redención completa para el ser humano. Sin Cristo no se puede. Entonces, si Cristo no murió viernes y no resucitó un domingo, ¿por qué los líderes cristianos escogieron esos días? La hermana Ruthie se va a encargar de eso. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Ruthie del Valle Rosado y pertenezco a la iglesia de mis padres, Ignacio y Judy del Valle, y pertenezco a la iglesia Remanso de Paz. En este día yo voy a explicar, hablar un poco del paganismo, y algunas de las tradiciones y las raíces paganas que tienen. Le voy a pedir que sean pacientes conmigo en mi español. Voy a hablar algunas cosas en inglés, pero voy a tratar lo más posible de hablar en español. Antes de empezar, quería decirle en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta noche, para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia a la gente que tiene confusión sobre esta fiesta pagana. Okay, ¿qué significa el paganismo? El paganismo significa, es creencia en diferentes deities. Okay?
quiero hablar de 6 tradiciones que tienen raíces paganas. Una de ellas el conejo, el huevo, el jamón o el pernil, los servicios de amanecer, el día de resurrección, que son conocidos como Sunrise Services, la cuaresma, el Viernes Santo y el pez. So, Easter tiene orígenes antiguos y es una fiesta pagana, como dijo el pastor. Empezó con las diosas de la primavera, que se llama Eastre, también conocido como Astarte o Ostara y Oestre. Ella es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Pueden buscar conmigo si tienen su Biblia. En Jueces 3:7, yo lo voy a leer en inglés, Judges 3:7, and it says, "So the children of Israel did evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and Asherahs." Okay? So, también es mencionada en Primera de Reyes 15:3, Primera de Reyes 18:19, Segunda de Reyes 2:17, Segunda de Reyes 23:4. Ok. Ahora voy a hablar de Semiramis, que ella era la madre y la esposa de Nimrod. So, esta señora, que era una reina, se casó con su hijo. ¿Ok? Para lo que no entendían. Cuando Nimrod murió, su esposa, la reina Semiramis, lo declaró el dios Sol o el dador de la vida, que sabemos que es una mentira. Después de su muerte, ella tuvo un hijo ilegítimo que se llamaba Tamuz. Ella proclamaba que fue embarazada por los rayos del sol, el cual ella decía que era su esposo Nimrod después de su muerte. Ella convenció a la gente que Tamuz era Nimrod renacido. Y la gente le creyó porque la gente estaba esperando un salvador a ese tiempo. Desde el principio del mundo, en Génesis 3:15, dice que estaban esperando un salvador. Ella también... Perdónenme. Quiero hablar un poco de Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Él es el tátaro nieto de Noel, del barca de Noel. Sabemos que había un diluvio y que Dios... He wiped the earth clean and there was just him and his 3 sons. Él viene de la línea de Cush. Él era un gran guerrero. La Biblia lo menciona un poco en Genesis, I believe, 10. Habla un poco de él. Génesis 10. Él estableció varios reinos, que incluyó Babel, Erech, Akkad, Canel. También extendió su reino a Asiria y creó la ciudad de Nínive. Ya ustedes saben que creó la ciudad de Nínive. You can already tell que no hay muchas cosas buenas detrás de él. Dice que él está conectado con la Torre de Babel, aunque no tengo prueba en este momento, pero dicen eso, quería mencionarlo. En poco tiempo añadieron la adoración de Tamuz o Nimrod renacido. La gente también adoraba a Semiramis como una diosa de la fertilidad y de la luna. Hay mucha gente que saben de the Wiccans and the pagans, they do moon worship. Sun and moon worship viene de esta señora Semiramis. Thank you, Jesus. Para seguir, ella se llamaba en otra cultura Ishtar, Ashtar y también se llama Pascua. Yes. Ella también es conocida como Pascua. Según la tradición, este rito de la primavera fue instituida por Semiramis después de la muerte de Tamuz, que fue matado por un cerdo salvaje. Dicen que las lágrimas de ella, de Semiramis, fue que resucitó a Tamuz, que sabemos que es una mentira, pero que él resucitó en forma de vegetación sobre la tierra. Más tarde, Nimrod se convirtió en Baal. Sabemos que en el Viejo Testamento, el nombre Baal, el pueblo de Israel, algunos de ellos cuando se viraron contra Dios, se rodearon, they kneeled to Baal, they served Baal. Este nombre es conocido a través de la Biblia, eso le convirtieron en Baal. Según la religión que Semiramis creyó en su nombre, ellos eran adoradores de Baal, which es también conocido como el dios Sol. Ellos se asociaron con la idolatría, la adoración de demonios, los sacrificios humanos y otras prácticas consideradas como diabólicas. En Segunda de Reyes podemos ver que varios reyes practicaban sacrificios humanos y servían a Baal y hacían cosas bien diabólicas, y por eso Dios lo tuvo que matar. Para repetir el versículo
No sé cuál versículo querían que yo repitiera, pero yo sé que en Segunda de Reyes se puede ver lo de los sacrificios humanos. Génesis 3:5 habla de una promesa de un Salvador. Jueces 3:7 menciona a esta diosa pagana. Voy a seguir. Okay. Después que su hijo se murió, dicen que él se murió a los 40 años. Y por eso que ella estableció 40 días de llanto, ayuno y aflicción por la muerte de Tamuz. De ahí es que viene la cuaresma. 40 días de ayuno, llanto y aflicción por su hijo Tamuz. Cuando la gente dice, oh, yo celebro Lent, I celebrate Lent. I do 40 days and I do without chocolate or without social media or things like that. You're celebrating Tammuz. Tú estás celebrando la muerte de Tamuz, que es algo súper pagano. Esto fue establecido por la Iglesia Católica porque no querían dejar sus tradiciones paganas. Y they assimilated it into the Catholic Church. Okay, también ella decía que cuando uno prendía una vela, también que asociado con la Iglesia Católica, que Tamuz y que Nimrod iban a estar presentes durante la adoración, que iban a estar presentes, que sabemos que es una mentira, porque ninguno de los dos son dioses, sino son prácticas diabólicas. Ok, voy a hablar un poco del viernes y el pez. El viernes viene de la palabra Venus, viene del nombre Freya, la cual es la diosa de la paz, del placer, de la fertilidad. El símbolo de fertilidad es el pez. Si uso el pez, pues, se usó el pez porque tiene una gran índice de reproducción. It's very fertile. The fish is very fertile. El día conmemorativo, the commemorative day for Friday or Freya, era el día viernes. De ahí sale la palabra en inglés Friday. Friday, Good Friday, fish, you already know, it's associated with the goddess Venus, which is also pagan, asociada con la diosa Venus, que sabemos que es pagano. El cristianismo incorporó en su celebración el comer pez el viernes pascual católico y todos los demás viernes del año. Por eso algunos cristianos no comen carne, sino pez el viernes santo. Además del pez, en forma idólatra, añadieron la fiesta idólatra del huevo en honor de Astarte, aparte de los ritos y costumbres paganas. Si usted no come carne los viernes y come pez porque tiene miedo que va a estar pecando contra Dios, es una mentira del diablo total. Usted puede comer carne cualquier día de la semana. Eso no es establecido bíblicamente, fue establecido por Jesús. No hay nada bíblico de no comer carne un viernes. Pueden comer carne libremente cualquier día de la semana. El huevo y el conejo. La fertilidad, el nacimiento de la vida, tanto animal, el huevo y el conejo, como vegetal, representa por la llegada de primavera. No son tradiciones de origen cristiano. No son de origen cristiano. Otra vez lo voy a repetir. La fertilidad, el nacimiento de la vida, tanto animal, el huevo, el conejo, como vegetal, no son bíblicos para nada, sino muy relacionados con el culto al sol y la madre naturaleza. Okay. El uso del huevo en Easter es un uso pagano. Los babilonios creían que del cielo cayó un huevo al río Eufrates. De ese huevo fue creado la diosa Astarte, el cual la conocemos como Easter. El huevo ha sido usado como símbolo sagrado en muchas naciones. Sabemos que yo sé que en Persia, en egipcio, los pintan los huevos, y esa tradición se ha llegado a los Estados Unidos, pero eran parte de las fiestas idólatras de la primavera. De ahí empezaron. La gente que le gustan pintar los huevos, que es fun for the kids, es inocente. No es inocente. Hay cosas detrás de eso. Y yo lo animo a ustedes que busquen información ustedes mismos sobre estas cosas para que abran sus ojos. El conejo era el animal que acompañaba a la diosa Éstrate o Ostara. Ese era el animal que la acompañaba a ella. Todos los dioses paganos tenían
como un animal que lo acompañaba. Si ustedes se ponen a investigar, tienen un animal acompañado con ellos. Y ese era el de ella. Porque el conejo reproduce rápidamente y hay otras cosas detrás de eso, pero no voy a entrar en detalles sobre eso en este momento. Ok, el domingo era el renacimiento y nueva vida de la vegetación, representando así la vida de Tamuz, la cual viene desde el fondo de la tierra. Había un culto pagano conectado con el amanecer en el día domingo y era la adoración al sol. So, la gente que hacen sunrise services están celebrando Nimrod y Tamuz porque decían que ellos resucitaban al amanecer en un domingo. El culto está ligado al domingo de resurrección, como yo acabo de decir, donde los hombres miraban al este para adorar al sol. Si ustedes buscan en Ezequiel 8 conmigo, Ezequiel 8, versículo 16, les va a dar tiempo para que busquen un momentito en sus celulares o como sean, con su Biblia. Ezequiel 8, 16 dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos ritos de la nueva vida de las plantas y la adoración al sol fueron implementados ese domingo de resurrección. Satanás es maestro de engaño y siempre va a tratar de llevar a los cristianos a un camino de idolatría. El libro de Éxodo 23, uno de los mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También en 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No debemos seguir las costumbres del mundo ni de nuestra vieja criatura. Hasta aquí mi parte, el Señor le bendiga, pero sí tengo algunas preguntas para el pastor, y si usted tiene preguntas también la puede enviar a través de Facebook. Pero yo tengo 4 preguntas para el pastor. Primeramente, ¿qué usted cree de las prácticas paganas, de las prácticas de las costumbres paganas? Pueden ser justificadas, pueden ser santificadas, porque mucha gente trata de santificar o justificar la celebración de la Pascua. Mucha gente quiere justificar la celebración de la Pascua porque dicen, bueno, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Sí, nosotros tenemos que celebrar la resurrección de Jesucristo, pero no junto con días paganos, no tenemos que celebrarla con eso. Nosotros podemos celebrar la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo dijo, cada vez que nosotros celebremos la cena que Él estableció, la muerte de Él anunciar hasta que Él venga. O sea, nosotros no tenemos que esperar un día en específico para celebrar la resurrección de Cristo. Todos los días son días de resurrección para nosotros. Todos los días celebramos que Cristo se haya levantado de los muertos. Y no tenemos que unir lo bíblico con lo pagano, porque Dios es una de las cosas que Dios le molestaba del pueblo de Israel, que unían lo que Él le dijo con lo pagano. Y una de las cosas que Él especificó en Jeremías 10:3 dice que Él aborrece, que Dios aborrece, dice, las costumbres de las naciones. Y cuando nosotros mezclamos las costumbres bíblicas con las de las naciones, no agradamos a Dios. ¿Por qué Dios asustó al pueblo de Israel? ¿Por qué lo castigó? ¿Por qué lo llevó cautivo? Segunda de Reyes, capítulo 17, Dios lleva a Israel primero, a las 10 tribus del norte, se lo lleva cautivo a Siria, porque estaban pecando constantemente, porque se mezclaron con las costumbres paganas. Y luego, 300 años más tarde, le tocó a Judá, que siguieron en lo mismo, haciendo lo malo, siguieron desagradando a Dios. Dios lo lleva cautivo 70 años a Babilonia. O sea, la iglesia, hermano, se está desviando. La iglesia poco a poco ha ido cogiendo un camino diferente al bíblico, un camino que Dios no le agrada, y nos va a pasar como al pueblo de Israel. Si Dios no perdonó al original, al olivo original que es Israel, menos nosotros que somos injertados. Iglesia, alejémonos de todo aquello que sea pagano, iglesia. Nosotros, hermanos, salimos del catolicismo y traemos con nosotros un montón de costumbres, y todavía en el evangelio la seguimos practicando.
Dios no quiere que sigamos practicando esas costumbres que bíblicamente ellos no pueden probar que que están en la Biblia, que no pueden decir salieron de la Biblia, porque el conejo no salió de la Biblia, no dice que en la Pascua que había un conejo, no dice que había un huevo en la Pascua, no dice nada de estas cosas, y se turban con el asunto del día de reposo porque no lo analizan conforme a la luz de las Escrituras. O sea, ningún día que se celebre que pongan a Cristo porque los brujos ponen a Cristo, leen la Biblia, los hechiceros usan la Biblia, usan a Cristo, y eso no quiere decir que están bien delante de Dios. En el nombre de Dios hacen que milagros y cosas, y tú sabes que eso es una mentira, y no podemos usar el nombre de Dios para mezclarlo con los asuntos paganos, porque a Dios no le agrada. Ok, so una persona que celebra la Cuaresma diciendo que están pensando en Jesús, ¿lo están haciendo en vano? Lo están haciendo en vano porque no es para Jesús que lo están haciendo, porque eso fue adoptado de una costumbre como tú acabas de decir, acerca de estos dioses paganos que ellos tenían 40 días antes para ellos... Era la muerte de Tamuz. Para celebrar la muerte de Saúl, la resurrección de Tamuz, lo que sea de Tamuz. Era para eso. Yo lo había leído anteriormente, pero estaba esperando que tú lo dijeras acerca de ese asunto, ¿no? Y yo preguntaba, ¿por qué se celebra la Cuaresma? Y yo investigué, y tiene que ver con eso. La sacaron y la adoptaron para entonces incluirla 40 días antes de la resurrección, que según ellos dicen, de Cristo en domingo. So, aunque la intención de la persona sea buena, Dios no lo puede recibir porque no es... No, aunque la intención sea buena, Dios no lo recibe, porque Dios no mezcla lo puro, lo santo con lo profano. No lo mezcla, es imposible. Es una de las cosas que el pueblo de Dios no ha entendido. Dios no mezcla lo que Él santificó, lo que Él separó, no lo mezcla con las cosas del mundo. Tenemos que separarnos. Dice que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios no quiere que nosotros nos estemos contaminando, pero el pueblo de Dios no lo entiende. El pueblo de Dios cree que eso es inocente, que eso no es nada, que es en el nombre de Cristo. Pero ¿se estará agradando Dios que lo estemos haciendo? Yo no creo que Dios se está agradando. Amén. Otra pregunta que le tengo a usted, pastor, es ¿qué abrió tus ojos para entender que estas fiestas eran paganas? Bueno, muchos años atrás, yo estaba en los años 20, yo tengo ahora 61, estaba hablando muchos años atrás, me dio con investigar por qué nosotros celebramos todas esas fiestas. Empecé a investigar bíblicamente, empecé a investigar históricamente, y me di cuenta que nosotros estábamos en un error celebrando todas estas fiestas de Navidad, del Día de los Enamorados, la Semana Santa de los católicos, todo esto que está fuera del contexto bíblico. Y todo lo que esté fuera del contexto bíblico, yo personalmente no lo quiero celebrar ni lo quiero aceptar. Ok, la próxima pregunta que le tengo. ¿Por qué la Iglesia de Cristo... ¿debe la Iglesia de Cristo seguir celebrando estas costumbres anticristo? Lamentablemente, no importa lo que yo diga, muchos lo van a seguir celebrando. Pero es bueno que usted escudriñe, que usted busque, que usted analice, yo lo hice y Dios me abrió los ojos y pude entender. Yo le invito a que usted escudriñe la palabra, esos textos bíblicos, porque cuando yo le hablé a mi hija al principio, cuando le hablé a mi hijo Fare, cuando le hablé a Geraldo, cuando le hablé a mi esposa, cuando le hablé a diferentes personas, al principio no lo entendían, pero a la vez que ellos fueron entrando y escudriñando y buscando y viendo, empezaron a ver la realidad de este asunto. Yo creo que la Iglesia de Cristo debe apartarse de toda celebración que no sea bíblica. La resurrección, pues usted dice, pero es que es verdad que Cristo resucitó, pero no como está establecido en la Semana Santa. No fue viernes, porque ya le probé claramente por medio de las Escrituras que había un día de reposo pascual, un día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura y el día de reposo semanal, 3 días de reposo. ¿Cuál día de reposo fue que Cristo murió? Pues ¿qué víspera de reposo Cristo murió? Cristo murió víspera de reposo pascual. No fue víspera de reposo de los panes de la fiesta de los panes de levadura, ni el día de reposo semanal. Fue el día de la víspera del día de reposo pascual. Busque bien y escudriñe bien Levítico, capítulo 23, del 1 adelante, que le va a explicar que todas estas fiestas eran santas convocaciones, y la santa convocación era no se podía trabajar. Y por eso es que se turban con relación al día de reposo. La iglesia debe examinar eso. Todo lo que me están escuchando, que para usted quizás pues no esté de acuerdo con lo que estemos diciendo, amén, usted no tiene que estar de acuerdo, pero escudriñe, analice lo que yo le estoy diciendo, y usted va a ver que había 3 días de reposo, y que nosotros no tenemos que someternos a que Cristo murió un viernes, porque no es bíblico. Si usted me lo prueba bíblicamente, yo lo acepto, pero no hay Biblia que pruebe que fue viernes. ¿Por qué? Porque había 3 días de reposos en la semana que Cristo murió, y cada vez que hay semana pascual, después del día de Pascua, viene y ustedes lo saben, los que estudian,
que viene el día de los panes sin levadura, que es día de reposo también. Y después el día de reposo semanal. Pastor, algo que me viene a la mente es que cuando Jesús resucitó, la gente piensa que fue en el amanecer, pero yo estaba leyendo el estudio que tú me habías dado y decía que cuando María Magdalena encontró a Jesús, y lo leí también en la Biblia, a veces uno lee la Biblia tan rápido que uno no se da de cuenta de esos detalles, pero tú mencionaste y lo leí en la Biblia que decía que estaba oscuro. Estaba oscuro. So, la gente hace en Sunrise Service y Jesús no, cuando ella lo encontró, no, ya Cristo había resucitado. ya él había resucitado. Cuando ella vino, era oscuro todavía y ya Cristo había resucitado. O sea, Cristo no resucitó un amanecer, como dicen. No. Vuelvo y repito y recalco, entre 3 y 6 de la tarde, sábado, Cristo tiene que haber resucitado. Ok, mi última pregunta para ti, y después si hay otras preguntas, la hermana Yudalis nos va a dejar saber. Mi última pregunta es, ¿debemos celebrar su muerte y resurrección? Y si lo debemos celebrar, ¿cuándo es que lo debemos celebrar? Yo creo correctamente, como dice la Biblia, que debemos nosotros gozarnos porque Cristo se levantó de los muertos. Es una realidad, Cristo se levantó de los muertos. No como lo establecieron aquellos líderes del concilio de Nicea en el 325, que fue un viernes, pero sí tenemos que celebrar la resurrección de Jesucristo porque Cristo se levantó de los muertos. Y por eso que nosotros tenemos vida. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra salvación, en vano es nuestro perdón de pecado, en vano es la redención, porque lo que nos asegura a nosotros, el sello de nuestra salvación es la resurrección de Jesucristo. Seguro que tenemos que celebrarlo, no una vez al año, sino todos los días que tenemos que celebrarlo. Amén. Amén. Sí. Las preguntas, si tienen. Si no tienen más preguntas, pues vamos a recordarles que el jueves yo voy a dar un estudio bíblico, va a ser del capítulo 7 del libro de Daniel. Voy a hablar algunos asuntos de las profecías. ¿Por qué quiero hablar algunos asuntos de las profecías? Porque hay mucha gente que está turbada con las profecías. Y hay unas normas proféticas, unas normas, unas leyes hermenéuticas para poder hablar de profecía. Y mucha gente por ahí que salen con profecías que no son bíblicas. Mire, hermano, si usted no tiene conocimiento de las profecías, de las leyes de las profecías, usted no se mete en eso. Lo que va a decir son disparates, lo que va a decir va a traer algo de error, va a confundir a gente, y eso es lo que está pasando hoy día. Mucha gente que están trayendo profecías que no van de acuerdo a las escrituras. Y si alguien dice por ahí que Cristo viene en 3 días, la Biblia dice que ni el día de ahora nadie lo sabe. ¿Cómo Dios se lo va a revelar a una persona en específico? Es una mentira del diablo. O sea, yo quiero hablar de esas profecías, de las normas proféticas, para que usted se guíe antes de empezar el capítulo 7. Quiero hablar de esas normas de la profecía para que usted pueda tener una guía que contiene las profecías y cómo es que hay que seguir para uno poder hablar claramente de las profecías. Eso va a ser el jueves, va a ser en Facebook Live. Y el viernes vamos a tener en Zoom, vamos a tener en vivo testimonios, oración. Y el domingo vamos a tener a las 2 la oración de 2 a 3, luego el servicio evangelístico. Nos vamos a gozar poderosamente, nos vamos a gozar porque la presencia de Dios va a estar con nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para despedir. Padre, bendícele, Señor, a cada persona que nos escuchó. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en ellos y que tú a través de este estudio haya obrado en su vida, administrado su vida, Padre Celestial, y que sea para la bendición de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.